You kill your characters off. you torture them. You treat them badly. Are you really, both of you, psychopaths under the skin? Well, let's see. I could have written a story about a really well-adjusted family and a well-governed realm where Ned Stark comes down and takes over and solves all the problems, and the Seven Kingdoms have a great period of prosperity, and Dany is welcomed back and married off to one of the other noble families of the realm, and occasionally there's a currency crisis or something, but I don't know, would that have been as exciting? I mean, conflict and danger and all of these things are the strong spices that we want. When they occur in our real life, we hate them, but they're part of what makes life, as opposed to just unending days of boredom. And I think we crave them in our fiction. Este vídeo será el primero en una saga que pretende explorar los distintos métodos, trucos y procesos internos de algunos de nuestros autores favoritos. Hoy vamos a hablar de George R.R. Martin. That's true. No voy a incluir ningún spoiler de Juego de Tronos ni de ninguna de sus obras, como si se importaran el resto de sus obras o Juego de Tronos a estas alturas, pero no va a tener spoilers. Este vídeo está pensado tanto para escritores que quieren mejorar su escritura sabiendo cómo lo hacen otros escritores, como para lectores que simplemente tienen curiosidad por saber cómo se escribieron sus obras favoritas. No se puede hablar de Martin sin hablar de la escritura de descubrimiento. Para que nos entendamos, existen dos formas de escribir una novela o dos tipos de escritores. Se puede ser un híbrido entre ambas, pero la mayoría cae más o menos en uno o en otro. Están los escritores mapa, que Martin llama arquitectos. Son la gente que tiene que escribir un esquema de todo lo que va a ocurrir en la historia antes de ponerse a escribirla. Estos tienen que saber lo que va a ocurrir en los puntos claves de la historia, o en cada capítulo, o incluso en cada escena, porque si no, cuando llega el momento, se ponen a escribir y se bloquean porque no son capaces de pensarlo sobre la marcha. Luego están los escritores brújula, que Martin llama jardineros. Estos son los que van descubriendo la historia según van escribiéndola. Y el problema que suelen tener estos es que si la planean o la piensan demasiado de antemano, cuando se ponen a escribirla se aburren porque sienten que ya la han contado. Pues George es jardinero, es decir, él hace escritura de descubrimiento. Retelling the story over again is not as much fun as telling the story for the first time. Él ha dicho más de una vez que no tiene ningún tipo de esquema formal como hacen otros escritores. Sabe más o menos hacia dónde va a ir la historia, pero no tiene claro qué es lo que va a ocurrir en cada momento. Pero él incluso va más allá, porque una vez le preguntaron que si tiene anotadas todas las subtramas y las líneas temporales y las foreshadowing que hace en Juego de Tronos, y él dijo que tiene alguna nota aquí y allá, pero realmente tiene muy poco apuntado. Lo tiene casi todo en su cabeza. That's why I need such big hats. Lo cual es peligroso. Otra cosa graciosa que dijo es que después de leer un libro de ciencia ficción que se llama Ripley, que va sobre un hombre que muere en sus 40 y se despierta en su dormitorio de la universidad con 18 años, What would it be like for me if I suddenly was back at Northwestern, it was 1968, and I woke up and I'm a freshman in my dormitory, but I have all my memories, so I know what my life was like, and I know all the stories that I wrote. And it was actually a terrifying thought, because I said, well, wait a minute. I have to write Sand Kings again, It turned out pretty well the last time, but I don't remember exactly how it goes. I mean, what if I mess it up this time? So outlining is almost a little bit like that. It's like, okay, you told the story once in outline, now you have to tell it again with like words. Una de las cosas más importantes cuando eres un escritor brújula o jardinero, como dice él, es ponerle cuidado a los personajes, porque al fin y al cabo son los que van a guiar tu historia. Tú no estás haciendo un plan de entrada, tú te estás dejando llevar por su forma de ser, sus decisiones, y por tanto tus personajes tienen que ser complejos en su medida. Y aquí es cuando mucha gente compara a Martin con Tolkien, o más bien los distinguen, porque los personajes de Martin son grises, mientras que los personajes de Tolkien son blancos o negros. Es
es la lucha del bien contra el mal. Y más de una vez Martin ha dicho que esa lucha es una que él piensa que está en el interior de cada persona, que no es una lucha real que exista en el mundo, sino que cada personaje tiene su propia lucha del bien contra el mal en su interior. Y de hecho dice que Tolkien condenó un poquito a la fantasía porque ahora la gente espera que este tipo de historias sean siempre unas luchas del bien contra el mal, porque como Tolkien es el abuelo de la fantasía, especialmente de la fantasía épica, todo el mundo espera que se haga como él. Pero los personajes no son lo único que forma un libro, especialmente un libro de fantasía, porque para crear este tipo de libros tienes que inventarte un mundo, tienes que hacer world building. Cuando le preguntan a Martin sobre world building, él dice que es una de las cosas de las que se habla en las clases de escritura, pero normalmente se deja como para lo último. Es algo poco importante, porque claro, si tú vas a basar una historia en Texas, normalmente sabes más o menos cómo es Texas. Sabes qué aspecto tiene una oficina, sabes cómo van al baño la gente, sabes qué aspecto tiene el cielo, sabes la física básica de tu vida en general. Sin embargo, si vas a crear un mundo de cero, todas esas cosas no las puedes dar por hechas, porque estás creando un mundo de la nada. Totally made up places, but we know what they look like. We see an image and then we instantly recognize them, just as we recognize images of Paris or Angkor Wat or any of the places that exist in the real world, the Taj Mahal. Tolkien created his world with such detail that his fantasy places took on a tangible life in our imaginations and live there still. And I think all of the great fantasy books do that. Y una de las cosas que dice que él espera en un libro de fantasía, especialmente después de Tolkien, es un mapa. Él le gusta hacer mapas y le gustan los mapas de fantasía. I expect them too. I like maps. I even like real world maps and all that, but I certainly like fantasy maps in the front of my fantasy books if it's set in a secondary world. De hecho, él dice que cuando se hizo famoso El Señor de los Anillos en Estados Unidos, hubo un póster que se vendió por millones. Y dices, ¿cuál era? ¿Un personaje? ¿Una espada? ¿El anillo? ¿Qué podía ser? ¿Qué tenía ese póster? No, lo que tenía era el mapa, porque Tolkien había conseguido que su mundo fuese un personaje más en su historia. Pero una de las cosas que más le preguntan sobre su world building de Juego de Tronos es el nombre de los personajes. ¿Cómo le pone los nombres a los personajes? I have a library and have for years of what to name your baby books. Even though I've never had a baby, what to name your baby books in other countries and all that, and you find cool sounding names. Porque además él dice que necesita el nombre. Porque hay autores salvajes, en mi opinión, que no les ponen nombres a los personajes. Dice que él tiene una amiga que le pone códigos y cuando acaba el libro le da a reemplazar y reemplaza los códigos por los nombres de los personajes. Pero dice él que no puede escribir sobre Fred si no sabe que se llama Fred. Necesita saber que se llama Fred. Es parte del personaje. Bueno, pues para inventar tantos nombres, George tenía un problema, porque existe una regla a la hora de escribir. The code is more what you call guidelines than actual rules. Que dice que no puedes poner dos nombres de personajes que empiecen por la misma letra. Problema. En Juego de Tronos, él quería poner más de 26 personajes. Así que de entrada tenía que saltarse esa regla. Pero si es que además, cuando basas la historia en Inglaterra medieval, que es lo que él intentaba hacer, te das cuenta de que la historia de Inglaterra es la historia de Henrys y Edwards. Y si ya es malo repetir la primera letra de dos nombres, ya repetir el mismo nombre en varios personajes sería catastrófico. Así que la forma que él se le ocurrió, bueno, y la forma que muchos otros lo hacen, no es el único que lo hace así, es pensar en el origen de los nombres, pensar en la forma de crear los nombres para que tenga sentido, como en la vida real. I have successive waves of people coming to Westeros, and each group has their own types of names. So a certain type of name, a very simple descriptive name like Stark or Hart or etc. denotes First Men heritage, because theirs were what we would think of as simple English words, stout, strong, etc. Then I wanted the Andal names to be slightly more elaborate than that, and of course the Targaryen, the Valyrian names,
I wanted a sense of exoticism about that. So they have a lot of Ys and a lot of the AE constructions and so Los forth. nombres no son lo único que hay que considerar a la hora de hacer world building, pero él sí que dice que muchas historias de fantasía tienen nombres innecesariamente complejos, muy difíciles de recordar, que no tienen ningún sentido. Sus nombres intentan explorar la historia de su mundo. Hay muchas otras cosas que considerar a la hora de hacer world building de fantasía. Names are hard. Pero ¿cómo empezó como escritor? Porque, para quien no lo sepáis, este señor no se materializó en el 96 con sus casi 50 años solo para escribir Juego de Tronos. Existía antes de eso. Él dice que escribía desde muy joven, pero llegó un punto en la universidad en el que se propuso ser escritor. Ella es cuando encontró las 3 claves para ser escritor. La primera era escribe. Tú dices, obvio, ¿no? Pero no es tan obvio porque hay mucha gente que dice quiero ser escritor, pero nunca se ponen a escribir. Hablan mucho de escribir, pero nunca se ponen y por lo tanto nunca van a poder ser escritores si no escriben, ¿sabes? La segunda era termina lo que escribes y ya la tercera es envía lo que escribes. Si se queda en tu casa, pues es muy bonito, mucha satisfacción personal, pero dinero, así como dinero, ganar no vas a ganar. De todo esto, él tenía un problema con el segundo. Terminar lo que escribes, porque él llevaba escribiendo ya desde hace un tiempo, él lo hacía por diversión, por gusto, le encantaba escribir, pero tenía muchos comienzos, no terminaba nada, y él lo explica de esta forma. Tú normalmente tienes una idea perfecta, preciosa, maravillosa sobre una historia en tu cabeza, y tienes muchas ganas de escribirla, así que te sientas delante del ordenador o delante de tu libreta y te pones a escribirla, y cuando ya llevas unas cuantas páginas, has destruido esa idea, porque no has podido reproducirla exactamente igual que la tenías en tu cabeza y de pronto ahora es una pedazo maraña de cosas sin sentido. No está bien explicada, no tiene ningún gusto aparente, es fea, en general es fea. Y ahí va, te aparece otra idea maravillosa, perfecta, gloriosa en tu mente y dices, me apetece escribir esta mejor que este truño que tengo delante. Así que te pones a escribir esa idea nueva. Adivina qué pasa con esa idea nueva. Efectivamente, lo adivinaste, la conviertes en el truño que fue el anterior. Y así nunca terminas historias porque todas parecen un truño llegado a determinado momento. Triste verdad. Así que lo que él tuvo que hacer es obligarse a terminar cosas. Aunque odies a muerte lo que estás escribiendo ahora mismo, sigue escribiendo porque al final estará bien, no es tan horrible como piensas. Si George R.R. Martin pensaba que sus historias eran un truño, las tuyas probablemente tampoco, o sea... De hecho, por si te cabe alguna duda de que George R.R. Martin no tiene el síndrome del impostor, en una entrevista con Stephen King, le pregunta a Stephen King que cómo escribe tan rápido sus libros. Y King le dice que él intenta sentarse a escribir todos los días 6 páginas. And you do hit 6 pages a day? I usually do. You don't ever have a day where you sit down there and it's like constipation and you write a sentence and you hate the sentence and Okay. you check your email and you wonder if you had any talent after all and maybe you should have been a plumber. Don't you have days like that? Otra cosa de la que habla Martin es cuando empiezas a escribir, recomienda empezar por historias cortas, esencialmente porque puedes terminarlas más fácilmente. Y terminar una historia te enseña sobre tu forma de escribir y tu forma de enfrentarte a las historias. Y además que si una historia corta te sale mal, has invertido una semana, un mes como mucho, no has invertido años. Eso es lo que él hacía durante la universidad, él escribía historias cortas y las vendía a revistas de ficción americanas como la de Asimov o no sé qué. Cuando ya se puso a escribir novela, tuvo unos cuantos éxitos relativos, nada como Juego de Tronos. pero tuvo unas cuantas novelas que se vendieron bien, hasta que una hizo plof rotundamente, al parecer, y nadie quería seguir comprando sus novelas. O sea, esa había hecho plof rotundo y el resto de la industria había dicho, hasta luego, señor. Y él dice que en ese momento se planteó si podría realmente volver a vender una novela, pero lo que no se planteó nunca es que no iba a volver a escribir una novela. Sabía que seguiría escribiendo incluso aunque no vendiera nada. Tal vez no al ritmo que lo hace ahora, bueno, o a lo mejor sí, y a lo mejor incluso más rápido, pero él seguiría escribiendo incluso si no ganara dinero de ello. That's true. Él dice que probablemente sea eso lo que distingue a un verdadero escritor, el que tiene todas estas ideas en la cabeza, el que tiene todos estos motivos para escribir y lo hace, gane dinero o no.
En cualquier caso, este fiasco de libro que tuvo le hizo abrir sus puertas a Hollywood y fue su época de guionista de Hollywood que de hecho le marcó bastante. Él habla mucho de las ventajas e inconvenientes de escribir una novela versus hacer una serie o una película. Por ejemplo, con las novelas tú tienes la gran ventaja del narrador, puedes filtrar la experiencia de una historia a través de un personaje, cosa que con una cámara es muy difícil de hacer porque la cámara es objetiva. Pero también es verdad que las series y las películas tienen banda sonora, efectos especiales y colorines. Pero hay una cosa graciosa que habla de cuando él estaba en Hollywood, aparte de que le obligaban a hacer esquemas, cosa que a él no le gusta, es que normalmente cuando él escribía el guión para un capítulo de una serie podía poner 5 o 6 personajes y entonces llegaban los productores y los directores o quien fuera y decían no podemos pagar a tantos actores, no podemos pagar este escenario, no podemos pagar esta escena, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, el presupuesto. Así que cuando se puso a escribir Juego de Tronos ya después de tantos años en Hollywood, pensó, no necesito pagar a nadie, puedo hacer lo que quiera, tengo todo el presupuesto del mundo porque solo necesito palabras para hacer una batalla épica enorme, no necesito vestuario para describir la ropa más cara del universo y lo mejor de todo, puedo hacer cientos de personajes si quiero, porque al fin y al cabo esto es una novela, no es como si fuese, ¿qué te digo yo?, una serie. Juego de Tronos. Y probablemente por eso Juego de Tronos tienes tantos personajes. El tema presupuesto es algo que restringe mucho las series, incluso la de HBO, que fue Juego de Tronos. Él habla de que en una escena de la serie, que como hemos dicho que no voy a hacer spoilers, no la diré, pero todos sabemos cuál es, hay un personaje al que le han cortado la cabeza. Like this. Y aparece ese personaje clavado en una estaca, junto con otras cabezas cortadas. Y tuvo George la gran idea de ponerse a él mismo y a los 2 guionistas de la serie como cabezas cortadas junto a ese personaje. Iban a hacerlo, pero luego vieron cuánto costaban esas cabezas personalizadas y decidieron que casi que mejor no. Entonces, en lugar de crearse a ellos mismos en cabezas cortadas para ponerlas en esa escena, compraron una caja de cabezas cortadas reutilizadas. They bought a big box of used severed heads from a previous production, and we put all the severed heads next to the wall, and they were cheap. We got the box. I don't know what they came from, the severed heads that we got in the box, but they were cheap, and they saved us money, and everything worked well, except one of the severed heads was George W. Bush, and of course, the right-wing talk radio got a hold of it, and it went crazy. Rush Limbaugh was having kittens, and people were claiming we wanted to assassinate the ex-president, and we were Hollywood liberals who had mounted head, and I'm trying to say no, it was we just bought a big box of heads. En fin, esto es todo lo que voy a contar sobre George R.R. Martin. Hay muchas más cosas que contar porque obviamente este señor lleva mucho tiempo escribiendo y tiene una cantidad de ideas y de mecanismos y de experiencias en la vida en general que daría para película, serie y telenovela si te pones. Si queréis realmente saber más sobre él, os recomiendo que pongáis su nombre en Google porque tiene 400.000 entrevistas que no he sido capaz de vérmelas todas porque yo creo que no hay tiempo humano en el universo para hacerlo, pero la verdad es que es alucinante escucharle hablar, es maravilloso. That's true. El siguiente vídeo va a ser sobre Brandon Sanderson, muy probablemente. Os dejaré el link a la lista de reproducción de toda esta saga abajo en la descripción para que veáis todos los vídeos que he subido. En general, mi intención con esta saga es que se vea un poco la variedad que hay en la forma de escribir de los distintos autores, que no hay una forma definitiva de escribir y que incluso los más exitosos del mundo tienen formas radicalmente distintas de hacerlo. Y bueno, pues nada más, te recuerdo que si te ha gustado este vídeo hay un botón muy cómodo que te hace expresar ese sentimiento. Y de hecho te diría que no es bueno guardártelo, deberías dejarlo libre, ¿eh? Ya verás cómo te sientes mucho mejor cuando lo hagas. Y es un botón, yo sé que sabes dónde está y sé que es difícil, pero te animo a pulsarlo. O sea, de verdad, a mí me funciona, a lo mejor a ti también. Incluso si no te ha gustado, estás escuchando esto al final, o sea que yo lo haría, solo digo.
Y vale. Buenas tardes. So most of it is just in my head, God help me, so I better not get hit by a bus.